sobre lo que era la estación de trenes, digamos. Cuando tú eras chico ya era como es ahora, que era todo playa de estacionamiento de los camiones que venían a descargar en la fábrica, Vicentín. Y acá andábamos en bicicleta, o sea, acá era venir a... Yo tenía una bicicross chiquita, parecida a las BMX de ahora, digamos, y me fascinaba saltar cosas y intentaba hacer wheelie. Digo intentaba porque nunca logré dominar la técnica, digamos. Creo que lo que más hice una vez fue media cuadra. Habíamos hecho una pista de bicicross acá entre los árboles de los eucaliptos por nuestra cuenta, así, digamos, amontonando tierra y las curvas así entre los árboles, subidas, bajadas. Y había una antigua balanza de los camiones que había quedado en desuso y tenía las rampas bien altas y ahí saltábamos. Y venían chicos de otras partes de la ciudad a andar ahí en la pista. Acá nosotros vivíamos en esta parte, ahora está todo modificado, no es como era cuando era chico. Nuestra casa estaba donde está ahora la planta de bioetanol ahí de la fábrica. O sea, eran casas que desde acá hasta aquella esquina, que son 450 metros, habrá habido, no sé, probablemente 10 casas como metidas adentro de la fábrica, pero que no eran propiedad de la fábrica, simplemente cuando se fueron distribuyendo los terrenos en ese momento quedaron metidas ahí. La nuestra era la segunda, había una casa en la esquina y luego la nuestra, sí. Y justo enfrente está, que todavía está el edificio, pero no está funcionando ahora como escuela, que lo que era la escuela primaria nuestra, la escuela 928. Era una escuela donde prácticamente tenía una matrícula de chicos que eran de la zona rural, o sea, chicos que eran de gente que tenía los campos acá alrededor, chicos de acá de barrio Don Pedro, nosotros que vivíamos en toda la cuadra, y el sector acá y lo que era el barrio San Seferino, que era un barrio que estaba en la entrada del camino, de lo que era el Camino Viejo. Acá en este árbol donde estamos nosotros ahora acá abajo, que este árbol sí estaba de cuando nosotros éramos chicos, esto es un timbó. Acá veníamos a cazar chicharras. El timbó es un árbol, fíjate, acá en 2 metros de tronco tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pelechos de chicharra. A la siesta nosotros, días como ahora de verano, solíamos estar arriba de este árbol. Y si no, en este monolito que está también acá, que es un hito, porque en esta esquina, esta calle antes era el antiguo Camino Real, o sea, era una ruta antiquísima, digamos. Y en homenaje a eso se había hecho este monolito, que es un poste de quebracho. Gran parte de mi infancia, desde los 3 años hasta los 12 que terminé la escuela primaria, este fue mi patio de juego, digamos. De esta esquina hasta donde te alcanza la vista para allá, y más lejos todavía porque aprendí a nadar en una de las ladrillerías que está allá de aquel lado. Y hacia el lado de la ciudad llegábamos hasta la estación de trenes. Hasta ahí íbamos, no pasábamos a la parte más avanzada, digamos, de la ciudad. Nosotros nos manejábamos de este lado, así que... Y acá había muchos campos, muchos cultivos, digamos. Atrás de la escuela siempre era todo sembrado, o girasol, lino, soja. Y ahí jugábamos en los campos, digamos. Entonces la infancia, si bien fue en una época en que la ciudad ya estaba bien instalada, fue una infancia de bastante realidad rural, digamos. Viví la misma infancia que mis tíos o que mi papá. Después, cuando me encuentro en la escuela secundaria con los que fueron mis amigos después, me di cuenta que ellos tuvieron otra realidad, digamos. Ellos se habían criado más dentro de la ciudad. Probablemente 12 metros acá en la esquina, y después estaba la casa de mi abuela. Digo la casa de mi abuela, era mi casa, pero nosotros vinimos a vivir ahí porque cuando nosotros éramos chiquitos tuvimos una tragedia en la familia, que fue un accidente de tránsito en el que falleció mi mamá. Ella estaba trabajando y tuvo un accidente de tránsito en el auto y se murió. Entonces quedaba mi papá solo con nosotros 3. Yo era el más chiquito, tenía 2 años, y mis hermanos tenían 4 y 5. Entonces nos vinimos a vivir a la casa de mi abuela materna, de la mamá de mi mamá. Y ahí nos criamos con nuestros tíos, digamos. Así que nuestra infancia estuvo marcada también por eso, digamos. Un poco esa ausencia que después pasó a ser suplida por la abuela. O sea, prácticamente nuestra mamá fue nuestra abuela. Se vivía bastante clima de barrio, o sea, todos los pibes jugábamos juntos en la calle, jugábamos juntos acá en la escuela. La escuela tiene una canchita de fútbol, entonces, como la hija de la directora también era de nuestra barra, iba a la escuela con mi hermana, jugábamos todos juntos. El tema era que eran
yo era el más chiquito de esa barra, eran todos más grandes. Entonces había momentos de juego donde yo no podía sumarme porque era muy chiquito. Así que tuve que ir encontrando cosas para hacer solo, para poder jugar solo cuando los demás estaban en otra dinámica, o a veces yo capaz me ponía demasiado cargoso y me sacaban por el costado, digamos. Y ahí fue que mi papá me enseñó a dibujar. Mi viejo dibujaba muy bien, muy bien. No era artista de profesión, él era vidriero, pero dibujaba muy bien. Entonces dibujaba mucho. Y me gustaba dibujar superhéroes, eso. Y también había algunas excavaciones, una medio por acá cerca, otra ladrillería, donde sacábamos arcilla de la parte más honda, encontrábamos arcilla fresca, greda, que le decíamos nosotros, y ahí sacábamos y empezábamos a modelar, jugábamos. Pero después quedaba yo más con esa actividad, digamos. Así que modelaba personas, modelaba rostros. Mi abuelo también me había enseñado a cómo armar autitos, cortando las ruedas de rodajas de tronquitos redondos, digamos, cómo ir armando. Así que jugaba un poco a eso. Y a la vez que andaba subido a cuánto árbol había, digamos. Yo cuando vengo a este lugar me pasa de encontrarme con que quedan 2 o 3 árboles de aquella época. Y yo los veo y como que un viejo amigo, digamos, mirá con quién me encontré. Aquel es un chivato el que está allá. De esos ahí había otros 3 o 4 hasta la esquina acá. Y después había más árboles acá y otros árboles grandes que estaban en los terrenos de las casas que después cuando se sacaron de acá las casas ya no están más. Ese tanque de agua que está ahí, por ejemplo, esa estructura ahí rectangular grande, cuando yo era chico era más grande, era mucho más alto, ¿verdad? Yo ahora lo veo y no puedo creer que esa haya sido la torre que para mí era cuando yo era chico. Hace muchos años que no vengo aquí. Y en este sector que está acá funcionaba el comedor. Eso ahí es un ciprés. Ah, ahí está el tronco, mirá. Esa es buena madera para tallar. El Cristo que estoy haciendo es de ciprés. Vamos a ver si encontramos a alguien de acá, porque acá funciona ahora un proyecto de un costurero, es privado, digamos así. Acá había todo paraíso. Todas las mañanas cuando mis hermanos iban a la escuela y yo todavía no, porque era chiquito, tenía menos de 5 años. Cuando izaban la bandera, estaba el mástil por este sector acá. Cuando izaban la bandera yo salía, me levantaba de la cama y salía a la vereda de la casa a mirar la izada de bandera. O sea, hacía eso. Después me acostaba de nuevo. Y después, según me cuenta mi hermana, porque yo mucho no me acuerdo, dice que a la mañana o a la tarde yo a veces venía y recorría por los pasillos de la escuela, como jugando, digamos, un muchachito dando vueltas. Y las maestras me hacían pasar. Y me daban una hoja para que haga cosas, así que yo ahí dibujaba. La cuestión que para cuando empecé primer grado, yo en vez de jardín de infante directamente empecé primer grado. Ya sabía leer y escribir al empezar, digamos. Pero porque venía a la escuela antes de tiempo. Me gustaba mucho saltar, como te decía, en bici antes, pero después saltar, también corriendo, saltar lo que sea. Veía una cuneta e intentaba saltarla, veía algo levantado e intentaba saltarlo. Y después mucho tiempo de estar arriba de los árboles moviéndome mucho, intentando nuevos desafíos, digamos, cómo saltar. Me movía muy ágilmente arriba de los árboles, saltaba de rama en rama, era bastante parecido a un mono, digamos. De hecho me decían mono blanco en el barrio después donde fui, en el barrio siguiente de mi adolescencia. Y creo que también esa relación que yo tuve de amistad, por así decirlo, con el árbol como compañero de juegos, también marcó un poco el recorrido con la talla, porque el árbol, una vez que ya está muerto, me sigue dando todavía a mí material para poder desarrollar lo que yo hago. Entonces es como una especie de devolución que le hago también al árbol, que fue amigo, en inmortalizarlo en una obra, pero a la vez yo también lo tomo como un regalo que me sigue haciendo el árbol a mí, después de haberme dado oxígeno, sombra, frescura, un lugar donde jugar.
lugar para que estén los pájaros, todo lo que es un árbol. Aún después de eso, me sigue dando a mí la materia prima para trabajar. Sí me mandaban a dirección a buscar las tizas, porque había una maestra que se había dado cuenta de que a mí me gustaba hacer cosas con las manos y una vez me vio tallando un pedacito de tiza, entonces me mandaba a buscar las tizas y me decía que traiga dos. Una era para el pizarrón y la otra era para que yo haga tallados. Tallaba caras, rostros de personas. Y después, cuando dominé un poquito más la técnica, empecé a dibujar personas completas y hacía historietas. Hoy le llamarían cómics. Y ahí fui tomando la práctica de lo que es el movimiento, el cuerpo humano, digamos, la expresión en el movimiento. Que es por ahí algo que a veces la gente me dice que le llega de las obras, la expresividad que tiene, el movimiento, parece que está por hacer algo, la escultura, digamos. Bueno, entonces él me decía, señorita Elsa, me voy a la dirección a buscar tizas. Sí, anda a buscar las tizas. Yo explicaba, porque entraba con cálculo, entraba con matemática, porque la primera hora siempre daba matemática. Él llegaba y ponía una en el pizarrón, traía dos tizas. Una la llevaba al banco, la mesita. Y ahí comenzaba con la uña o con el lápiz, no me acuerdo, con el capuchón del avirome, empezaba a trabajar, a modelar. Y en una oportunidad yo, porque él estaba entretenido, yo le pregunté a él sobre la clase que estábamos dando. Entonces él me contesta, es decir, que estaba concentrado en la tiza, pero también lo escuchaba a mí. El taller acá en la casa, está integrado también la parte de estacionamiento de bicicletas, motos y el auto dentro del taller, entonces es una dinámica a veces de rutina tener que sacar todas las bicis, los vehículos afuera y poner de vuelta el espacio y a la noche volver a entrarlos. Y bueno, con respecto a la dinámica familiar, siempre fue un desafío, pues yo lo considero como una riqueza el poder tener este espacio y estar en contacto con la familia, porque participé en todas las etapas de crecimiento de los chicos, digamos. Tiene también la contracara de que a veces tengo la atención dividida entre el taller y entre lo que iba pasando en la casa, pero también ellos entienden, sobre todo los chicos, digamos, de que hay etapas donde necesito estar más concentrado y yo les pido en esos días que no pasen tanto a charlarme o a contarme cosas en el taller, y hay otros días donde entran y salen, van y vienen, me cuentan cosas, digamos, es lo normal, digamos. También hay veces en que hemos hecho cosas con ellos acá en el taller, juguetes sobre todo, donde participan un poco ellos, un poco yo en la construcción de juguetes. Tenemos 3 hijos, 2 nenas y un varón. Y el David se había encariñado tanto con el tronco, que cuando hice el primer corte con la motosierra para empezar a usarlo, él juntó un poquito de la viruta del tronco, lo puso en un frasquito y le escribió como una especie de requiem. Lo había bautizado, le había puesto Beto de nombre. Entonces le hizo una despedida, le dijo: Beto, mi amigo, aquí están tus restos, es una pena tu partida. Has hecho que millones de chicos jueguen encima de ti por millones de horas. Pero es tiempo de decir adiós, te convertís en ángel y tu cuerpo en Cristo.
tallado en madera en el Centro Cultural cuando tenía 10 años, en el año 87. Ahí me compré esta herramienta. Esta gubia tiene 33 años. Es la primera gubia que tuve. Y por varios meses, o capaz por un año, fue la única gubia que tuve en mi casa para tallar. O sea, tenía las del Centro Cultural, pero para hacer las cosas que yo quería en mi casa, esta era la única que tenía. Porque estas se fabrican en Argentina, son muy buenas gubias. Entonces llegué hasta hacerme soy conocido amigo del fabricante, son de Entre Ríos. Tengo las que necesito, digamos, de las de acá de Argentina. Como una metáfora del camino recorrido voy haciendo esto, digamos. En cada viaje que salgo, que voy a encuentros o concursos a otros lugares del mundo, intercambio una de mis herramientas con alguna herramienta de otro escultor de otro lugar del mundo. Entonces tengo herramientas de Alemania, esta es de Japón, esta es de Indonesia, esta es de Austria, esta es de Mongolia, esta es de Italia, del norte de Italia, de la zona de donde son mis antepasados. Esta es de Filipinas, está hecha por Willy Tadeo, Lao Jung, es un escultor muy famoso, tiene obras en el Vaticano, y esta la hizo él con sus manos, digamos, intercambié. Esta es del gran Bob King, uno de los más grandes escultores con motosierra que hay en este momento en el mundo, que es de Estados Unidos. La intercambié este año con Bob. Bueno, esto también es Austria. Esta es de Corea. O sea, cada una de estas herramientas, esta es de Marruecos, mirá, Marruecos. Otra de Japón, Takao Hayashi. Suiza. Austria también. Esta la traje de Israel. Entonces, Ecuador, esta la cambié con Marcelo Chuquín. Estuvimos trabajando juntos en un encuentro. Entonces, yo así también considero que fui creciendo, tanto como persona como artista. De ese chico que tenía 10 años y empezó con esta primer gubia, al adulto que soy hoy, que todavía sigo siendo un chico en un montón de sentidos y tengo que seguir creciendo, digamos. Espero seguir creciendo como persona y iré reflejándolo en mi colección de gubias, digamos. Estas herramientas las uso también para trabajar, no las tengo únicamente guardadas de recuerdo, pero tienen una personalidad increíble. Por ejemplo, la confección de esta herramienta de Corea es increíble, está fijada, la parte de metal al mango está fijado por esta tanza. No está atada a ningún lado, simplemente, o sea, bueno, cosas de gran diseño, digamos. Tengo esta otra que la tengo tapada para que no se seque tan de golpe ahora, que es la que les mostraba en la maqueta recién, que estoy esperando que siga trabajando un poco lo que sea grietas para ver en qué finaliza, y ahí decido, digamos, si sigo adelante con este tronco, con esta obra, o empiezo de cero en otra, pero bueno, eso lo dirá la madera, digamos.
la seriedad con que trabaja, porque a veces trabaja estudiando mucho los músculos, la anatomía, y capaz que un fin de semana estamos distraídos en otra cosa y de golpe él observa en algún movimiento de alguien o en algún gesto lo que todavía no sacó de la obra, digamos, y o sea, su cabeza sigue trabajando, digamos. O sea, veo mucho el trabajo, digamos, la dedicación a lo que está haciendo en la obra terminada. Y bueno, también tienen una gracia que por ahí yo o sea, es lo que veo en la obra de él, digamos, que no son objetos inertes, digamos, tienen como una gracia a veces de parecer cobrar vida, digamos. ¿Y a vos qué te parece, Clara, cuando ves que tu papá hace una obra así desde adentro de un tronco saca algo? Me parece lindo porque lo hace completamente él. Ajá. Se le agarra un tronco que no tiene nada que ver con lo que queda después. Ajá. ¿Y vos, David, qué decís que...? A mí me llama la atención. ¿Te llama la atención? Que lo haga rápido y que haya gente que lo haga. No parece ser algo rápido o fácil de hacer. O para mí no se ve divertido en realidad. ¿No se ve divertido? Porque se requiere trabajo, decís vos. Ah, sí, en Guillermina. Sí, en Guillermina, que algunos también nos fuimos a ver. Ah, ¿vos estuviste allá? Sí. ¿Qué te pareció? Estuve recopada, es re grande. ¿Te imaginabas hacer eso? Yo tampoco me imaginaba. De hecho fui con una motosierrita así chiquita primero y estaba de pensar que lo cortaba con una morquina. Tuve que conseguir una máquina bastante más grande para poder avanzar en ese trabajo. Pero era una hermosura, que pasa el colectivero, qué sé yo, ay, pero eso hiciste vos, ay, que esto ya, yo quería que se lo compró, y cuando me cuenta que no le pagó hasta ahora. ¿Sabes qué fue el único trabajo? Aprovecho acá, si me estás escuchando, colectivero, le ves el tallado todo. Le pusimos el nombre Beto, y después descubrimos que la persona también se llamaba Beto. Y me pidió que le vaya pasando fotos y los avances de la obra. Cuando David busca, digamos, y escribe en el acerrín, escribe la dedicatoria y le pone Beto de nombre al árbol y le paso a él el texto, me dice, si le puso Beto, no te puedo creer, porque había sido que Carlos Alberto le dicen Beto. Entonces justo era el mismo nombre de él, digamos. Así que bueno, la venía emocionado con la obra y eso como también lo emocionó bastante. Tenía 10 años yo cuando arranqué acá y yo quería tallar en mi casa, digamos, no había agujas acá, digamos, incluso no había artísticas como ahora donde compraba uno cosas de arte. Entonces compré una aguja, pero no tenía con qué pegarme, así que tallaba con el cepillo de ilustrar el zapato, del lado dado vuelta, digamos, del lado de que no tenía pelo. Me gustaría que sí o sí conozcan tal cosa, y una de las cosas son temas relacionados a la cultura pop, ¿viste? La cultura de lo que fue 80, 90, y bueno, Volver al Futuro es a partir de ahí se dispararon todo lo que eran películas de viajes en el tiempo y todo eso. Yo me acuerdo que buscamos los planos y en un momento yo los tenía que remarcar en una hoja y me salió mal bastantes veces, y después cuando lo terminamos lo calcamos, creo que recortamos con una tijera. Vos recortaste algunas partes, las iba haciendo yo, otras las hacía vos, digamos.